Como decían sus siervos, nos une el dolor, ¿verdad? El que nuestros hermanos pasen aflicciones nos lleva a que nosotros las queramos compartir también. A los que hemos vivido cerca del mar, se nos da la oportunidad de saber lo que hay debajo. Y a los que nos ha interesado y de jóvenes, adolescentes, hemos estado observando el mar en su magnificencia, en las rocas, en su hermosura, se me viene a la memoria en una ocasión cuando, estando quieto en ese hábitat tan especial, como yo veía diferentes invertebrados debajo del mar, y entre ellos había varias caracolas que se iban moviendo, y una de ellas se movía más rápido de lo normal. Me sumergí, buceé, descendí, y al tomar la caracola me di cuenta de algo, de que las demás se movían lentamente y esta más rápido, porque quien movía esa caracola ya no era la caracola en sí, la babosa en sí, sino un cangrejo ermitaño. ¿Qué tiene que ver eso? A esa relación se le llama tanatocresis. Es que un cangrejo pequeño se usa de una caracola para parecer una caracola y en realidad la usa para protegerse. El dolor, tal como nos lo pinta la vida, aparece, la aflicción sucede, se nos presenta como, valga la redundancia, algo doloroso, pero no tenemos en cuenta de que antes esa babosa del mar se movía de una manera y ahora se mueve de otra. Porque ciertamente hubo alguien que, venciendo ese dolor, lo mueve a su antojo. Cuando aparece el dolor en una iglesia, la aflicción, tenemos que tener en cuenta que no aparece por causa de la vida, no aparece por causa de el diablo, no aparece por causa de, bueno, esto sucede, sino cuando es algo que aparece en una iglesia, en lugares bíblicos, en gente cristiana, está orquestado por el mismo Señor. Eso nos hace pensar de que el que lo orquesta, en su voluntad está el que suframos. Pero tengo una noticia. Aunque ese dolor venga y aparezca en nuestras vidas, sabemos y hemos entendido por la palabra del Señor que hay alguien que lo venció y lo usa a su antojo. La Biblia nos cuenta el apóstol Pablo y dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, persecución, desnudez, ni lo alto ni lo profundo, ni principados ni potestades. Nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando sigue el apóstol Pablo hablando de estas tribulaciones que le acontecen al cristiano, como decía el hermano Boli, hay una frase que a mí me llamó mucho la atención y me recordó a la caracola, que no es caracola, sino es un cangrejo ermitaño. Dice el apóstol Pablo: antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Yo no captaba la idea, porque yo sabía lo que era vencer algo. Pero ser más que vencedor, ¿qué es? Yo entiendo que dos púgiles se pongan en un cuadrilátero y uno gane.
Entiendo que dos equipos se pongan en una cancha de fútbol y uno gane. Pero ¿qué significa ser más que vencedor? En los podiums están los vencedores. El número 1 es vencedor. Ha ganado la Champions, es el campeón. Pero ninguno de ellos se le llama más que vencedor. Luego, ¿qué significa ser más que vencedor? Y lo entendí perfectamente. Lo entendí al acordarme de la caracola. Más que vencedor significa subyugar al vencido para su uso doméstico. Es decir, no solo lo has vencido, sino que lo vas a usar a tu antojo. Dios no solo venció la muerte y el dolor, sino que nos hizo más que vencedores para que Él, en su misericordia, use aquella aflicción para su gusto y su antojo. Es el ermitaño usando la caracola, intentando parecer caracola, pero moviéndose distinto. Parece la muerte, pero no lo es. Parece la aflicción de la vida, pero es Dios haciéndonos más que vencedores. El uso del dolor para la explosión de la gloria de Dios. El uso de la aflicción para la exposición pública de la gloria de Dios. El que estemos sufriendo y cantemos con los 5 sentidos inmenso. Tu amor es inmenso. El que nos falten hermanos en esta tarde, en este lugar, y cantemos con los 5 sentidos. Inmenso. Tu amor es inmenso. Eso es ser más que vencedor. Usar la caracola al antojo de Dios. No hay otro tema, hermanos. Miren, yo pensaba que predicaba Moy y me dijo que se encuentra mal. No hay otro tema. No veo a los discípulos estando gozosos cuando se pueden unir con Cristo en la resurrección de los muertos. No está escrito, y se fueron gozosos porque un muerto resucitó. No está escrito en la palabra que los discípulos se vayan gozosos cuando se levanta un paralítico y se regocijaron porque el paralítico se levantó. No está escrito que cuando sanaban un cáncer se fueran gozosos. Pero sí está escrito que de aquel concilio, cuando fueron golpeados y sangraron, salieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por el nombre. Lo que les trato de decir es que la aflicción es el invitado no deseado que dejó el Señor en la información del ADN de la Iglesia para que seamos unidos con Cristo en ese aspecto de la vida. No nos ha dejado resucitar muertos, aunque creo en ello. ¿Habemos resucitado alguno? Alguna vez hemos orado y han sanado, pero bien pocas veces. Pero lo que sí podemos hacer es unirnos con Él en la aflicción y en el dolor. Y esto nos debe llenar de gozo. El estar dolidos y seguir cantando. Eso explota y exhibe la gloria de Dios. Y recuerdo un texto que trataré de, en 5 minutos, glorificar al Señor. El autor de los Hebreos nos dijo así:
aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque significa a pesar de. A pesar de que era hijo, por lo que padeció. Está diciendo, no lo entiendo el autor de los Hebreos. Hebreos 5:8. No comprendo esto. Porque era el hijo y lo que le espera al hijo son regalos. Lo que le espera al hijo son bendiciones. Lo que le espera al hijo es gozo. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Está diciendo, a pesar de ser hijo, sufrió. Lo que nos trata de decir el Señor es que no está en conflicto el ser hijo y sufrir. No es un divorcio, es una boda. El cristiano no está en conflicto, en divorcio con el sufrimiento. El cristiano está casado con el sufrimiento. El cristiano es diferente al resto de los hombres porque no se rebela ante la aflicción. Se goza porque lo une a su Señor. Porque no nos une la resurrección, porque no nos une sanar enfermos, pero nos une ese texto. Aunque eres hijo, vas a padecer. Aunque eres hijo, vas a sufrir. Y a veces cuando llega el sufrimiento, ¿qué pasa ahora? ¿A qué viene esto? Y yo me he acordado, ¿os imagináis, hermanos, el primer parto de Eva? ¿Os imagináis cuando el Señor dice, daréis a luz con dolor vuestros hijos? De repente queda preñada y de repente a los 9 meses empieza a romper aguas. ¿Os imagináis que nunca se ha visto eso? ¿Os imagináis que empieza a salir líquido y sangre? Esto no puede ser así. Y empieza a sufrir dolores absolutos y empieza a desangrarse y a dar... ¿Pero esto qué es? No puede ser así. Y en medio de ese dolor absoluto, esa sangría, de repente, el llanto de un niño. ¿Os imagináis el espectáculo de ese primer parto, hermanos? No puede ser así, porque nosotros los cristianos pensamos muchas veces, no puede ser así. No puede ser que Dios nos mande esto, no puede ser así. No puede ser que estemos sufriendo de esta manera, no puede ser así. Y en medio de la sangría y el dolor, de repente, un bebé. Solo que Eva parió a Caín. La iglesia da a luz al admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque lo que da a luz en la aflicción de los santos, voy a decir los santos más aún, lo que da a luz a la aflicción de los santos es el Hijo. El Hijo. No puede ser así. Sí, es así. No puede ser que Dios quiera esto. Sí, sí lo quiere. Aunque era hijo, aunque es usted hijo, no está en conflicto. Usted no puede estar divorciado con el dolor. Miren, sufrimos más por no querer sufrir que por los sufrimientos. Estamos más preocupados por no querer sufrir que por el sufrimiento en sí, no acordándonos que en el sufrimiento nos espera Él. Aunque era hijo, aunque usted es hijo, por lo que padeció, ¿qué dice el texto? Aprendió la obediencia. Desnuda queda esta palabra misteriosa.
a que el Hijo de Dios Todopoderoso, habla de Apocalipsis, se habla de el gran yo soy, el Shaddai, el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Una pregunta, ¿se le puede enseñar algo a él? ¿Quién le enseña? ¿Se le puede enseñar doctrina a Jesús? ¿Se le puede enseñar teología a Jesús? ¿Se le podía enseñar algo? Os recuerdo cositas. A los 12 años entró en Pesaj, en el templo, y cuando aquellos rabinos de 80 lo veían con las barbas blancas hablar al niño, dijeron, es imposible, no le podemos enseñar nada. Con 12 años. Se le puede enseñar, no hay filósofo que le enseñe nada. No hay teólogo que le pueda administrar. No hay rabino que pueda enseñarle la Torá. El único maestro que ha tenido el maestro es el dolor. Por lo que padeció, aprendió. El rabino por excelencia de Jesucristo fue el dolor. No se lo enseñó Gamaliel, no se lo enseñaron los rabinos, no se lo enseñó José su padre. Por lo que padeció, ¿puede aprender algo Jesús? No puede aprender nada porque lo sabe todo, pero había una cosa que no sabía. Por lo que padeció, ¿aprendió el qué? La obediencia. ¿Por qué tuvo que aprender obediencia? Porque al jefe nadie le manda. Se humilló hasta lo sumo, fue hecho carne y tuvo un maestro, un rabino, el dolor, y el dolor le enseñó a obedecer. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y la pregunta que te hago es ¿qué rabino crees que va a enviar el Señor para enseñarte? Donde no llega el pastor Andy, llegará el dolor. Donde no llega el pastor Mark, llegará el dolor. Donde no llega el pastor Moisés, llegará el dolor. El dolor es el rabino no deseado, pero es el rabino que enseñó a Jesús. El dolor. De hecho, el apóstol Pablo, y termino, lo dijo así. Ahora me gozo. ¿Así, Pablo? ¿En qué te gozas, Pablo? ¿La iglesia está llena? ¿Te gozas de que la gente alaba al Señor? ¿Te gozas de los viajes misioneros? ¿Te gozas de enseñar doctrina? No, ahora me gozo, Colosenses 1:24. Ahora me gozo. ¿En qué te gozas? En lo que padezco por vosotros. ¿Cómo? Que te gozas en lo que padeces por vosotros. No termina ahí. Atención ahora, escuchad que esto es imposible. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros porque sufro en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué dices? Que para. ¿Qué estás hablando? Que sufro en mi cuerpo. Me estoy gozando porque sufro. ¿El qué sufres en tu cuerpo? Lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Que el sacrificio de Cristo no fue perfecto? ¿Qué falta de las aflicciones de Cristo? Que es que no fue completo, perfecto, absoluto. Que es que no nos salvó con su sacrificio. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Qué falta de las aflicciones de Cristo? No está diciendo que falte algo, está diciendo que como el cuerpo está en la tierra, sigue sufriendo. ¿O qué os pensáis, que no va a venir Roma? ¿O qué os pensáis, que no van a venir los fariseos? ¿O qué os pensáis, que no va a haber cruz? El cuerpo sigue en la tierra, aunque la cabeza está en el cielo. Y dice Pablo, como soy cuerpo, sigo sufriendo aquí. Pero eso no me provoca aflicción. Me provoca gozo. Porque el dolor en el cristianismo es una buena noticia. Sí. Había dos carpas en los campamentos. Cuando venían los soldados de la guerra, había dos carpas en la antigüedad. La primera carpa venían unos heridos, en la segunda carpa venían otros heridos. Preguntaban cuando venía un herido en la camilla, ¿le duele?
Sí, la primera carpa. ¿Le duele? ¿Le está doliendo? No, a la segunda carpa. En la primera carpa estaba llena de médicos. La segunda carpa llena de capellanes. Porque la evidencia de la muerte es cuando ya no duele. La peor de las heridas es dejar de sufrir. Cuando hay dolor es que sigue habiendo vida. Por eso, la mejor enfermedad que existe es la lepra. Porque cuando un leproso se cortaba la mano, no se daba cuenta que se había cortado. ¿Te está sangrando? No me he dado cuenta. Porque la lepra provoca la insensibilidad del cuerpo. Ese es el pecado. El pecado provoca que el cuerpo sea insensible. Es por eso que necesitamos que venga el Señor a tocarnos. ¿Para qué? ¿Para que dejemos de sufrir? No. Para que suframos con Él. Cuando caminas por Buenos Aires te das cuenta de las... En cada calle hay 10 iglesias. Y hay muchas yo y Moy pasamos por ahí, que en la entrada ponga: entre y pare de sufrir. ¿Os imagináis que pusiéramos el cartel afuera: entre y sufra? ¿Cuánta gente entraría? Bueno, pues llevamos 14 años predicando entre y sufra. Este es el mensaje que nos han enseñado. Entre a la iglesia y sufra. Me gozo porque en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cuando salga la tía Josefa de quirófano y sus familiares la vean y la puedan abrazar, ¿qué abrazo es ese, hermanos? ¡Oh! Ya está. Cuando un bebé entra, un bebé nuestro, tienen que operarlo. Cuando uno no puede tocar a alguien cuando sufre, es horrible. ¿Me estáis entendiendo? La sensación es horrible, es una carcoma en el alma. El padre tuvo que pasar por ahí. Ver cómo su hijo sufría y no poder abrazarlo. Es por eso, y termino aquí, que él se desquita. ¿En qué sentido? Él se desquita por aquella vez que no pudo abrazar a su hijo. Cuando nosotros sufrimos, viene corriendo a abrazarnos. Es una reacción de padre. No pude aquel día, pero puedo ahora. No pude en aquella cruz, pero sí puedo en esta. No pude en el Calvario, pero sí en el vuestro. No pude en Jerusalén, pero sí en Benidorm. ¡Puedo! Él se desquita, abrazándonos porque no pudo abrazar a su hijo. Aunque era hijo, por lo que padeció, el cristiano no está divorciado del dolor. Está casado con él. Oramos.